lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 8 de la mañana con 8 minutos. Reiteramos, a las 8:30 de la mañana, la Comandancia General de la Policía brindará una rueda de prensa. Yo quiero pedir al equipo que estemos atentos. Aparentemente va a haber transmisión en vivo, para ver si nos podemos conectar con una parte de lo que digan las autoridades. Esto va a ser 8:30. Sería importantísimo si finalmente empieza puntualmente y logra coincidir con nuestro espacio, poder tener ese pronunciamiento por parte de la Comandancia General de la Policía sobre los hechos de violencia que vive la República y que es realmente horroroso. En Guayaquil y Esmeraldas, hechos de violencia, lo que pasó con dos policías que fueron asesinados en el cumplimiento de su deber, aparentemente emboscados por criminales en una calle en la 17 y Cuenca, en el suburbio este de Guayaquil. La Fiscalía también ha comenzado las investigaciones. Hay un video que también se ha viralizado en redes sociales del momento en el que dos motociclistas se llegan a una gasolinera y lanzan el artefacto explosivo que finalmente se detona segundos después. Eso también es parte de lo que se ha vivido, coches bomba que también han estallado. En Esmeraldas, en la cárcel de Esmeraldas, confirmada la retención de 8 guías penitenciarios por parte de privados de la libertad. Esto es lo que está pasando aquí en el Ecuador. Seguiremos informando. A ver, un equipo de especialistas, de expertos, viajará al estado de la Florida para revisar el caso de Nelson Serrano y su grave estado de salud. Nelson Serrano, que es un ecuatoriano que durante varias décadas ha permanecido en el denominado corredor de la muerte. Fue sentenciado a muerte tras haber sido declarado culpable por un jurado por el asesinato de 3 o 4 personas en la ciudad de Bartow, en el condado de Polk, en la Florida, ocurrido el 13 de diciembre de 1997. ¿Cuál es la situación de Nelson Serrano? Le queremos preguntar a nuestro invitado, su hijo, Francisco Serrano, que tiene la gentileza de conectarse con nosotros a esta hora de modo telemático. Francisco, ¿cómo le va? Bienvenido, muy buenos días a este espacio. Le saluda Fabricio Vela desde el informativo a primera hora de Radio Sonorama. Muy buenos días, ¿sí me escucha? Le escucho, Francisco, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Qué bien, muy bien, gracias por esta oportunidad. A usted por aceptar esta entrevista, Francisco. A ver, primero pongamos en contexto, ¿cuál es hoy, al día de hoy, la situación de su padre? La situación no es tan buena, les cuento, y una pena, también un día tan triste allá en el Ecuador, y igual no le tengo buenas noticias. O sea, la condición legal de mi padre es que la Florida no quiere darle el juicio que necesita, que se merece desde el 2017, y aquí seguimos peleando con los abogados y con el Estado que nos den esta resentencia, este juicio, de lo cual han postergado irregularmente y indebidamente. El estado de salud de mi padre es hasta peor. El pobre, que les cuento, sigue sin dientes, ya son 6 años y medio sin dientes. Se está perdiendo la vista en el único ojo que puede ver por la degeneración de la mácula, y le están quitando las medicinas justo para ayudarle con esa condición. Le han quitado esas medicinas. Está bien fuerte. Doctor Vera, ¿qué le puedo contar? Él le pelea ahorita. Las conversaciones que tengo con él últimamente son para tratar de respaldarle y que no pierda su fe, pensando que se va a quedar ciego ya para Navidad, para enero. Realmente le está acabando, porque él que hasta si tuviera su libertad, pero ciego, ¿cómo puede seguir en la vida? Y hemos hablado que hay mucho, ¿no? Hay mucho por vivir, pero es difícil, bien duro la conversación. Usted nos decía que la justicia de la Florida se niega a aceptar un nuevo juicio. ¿Están planteando un nuevo juicio, la revisión de la sentencia? ¿Cuál es el camino jurídico que se había planteado? Es que en el año 2016 la Corte Suprema de los Estados Unidos encontró que la Florida ha estado actuando inconstitucionalmente en cuanto a dar la pena de muerte. Debe ser por un jurado unánime. En el caso de mi padre, como a 350 otros, no fue unánime. Entonces tuvieron que resentenciar a todos, a mi padre y a los 350 más. A los otros ya están la mayoría casi resentenciado, pero a mi padre, que es el hombre más viejo de la corredor de la muerte, lo cual él se merecía
el primero por ese hecho y por los problemas de salud que tiene, no le dan. Y las excusas que nos dan, el juez que nos da, es de que ellos tienen 9 otros casos de casos capitales que son nuevos y que eso tiene prioridad sobre mi padre. Es algo, violaciones a sus derechos constitucionales es lo que está pasando aquí en el Ecuador, digo en los Estados Unidos, en la Florida, y no nos dejan ir a la Corte Federal hasta que se cumple esta sentencia. Y por eso nos falta el Ecuador. El Ecuador es el único, porque mi voz no llega a las orejas del gobernador, del sistema judicial. Pero el Ecuador como país sí les llega, como ha hecho Italia, Inglaterra, España. El Ecuador también tiene la habilidad y la capacidad de hacer lo mismo y regresar a mi padre al Ecuador. Y estoy esperando por eso. ¿Y cómo se lo puede hacer? Es decir, ese es un tema que está en manos de la justicia de los Estados Unidos. ¿Qué puede hacer el Estado ecuatoriano frente a esto? Les doy el ejemplo de Enrico Forti con Italia. También un hombre que le inculparon de asesinato sin evidencia alguna. Le pusieron en el corredor de la muerte. Italia nunca se cansó, nunca dejó expresarse como exhausto en lograr la libertad de Enrico Forti y lograr la transferencia de custodia. ¿Y cómo lo hace? Es solo tener una conversación con el gobernador. Tiene de llegar a llamar al gobernador y decir, yo soy el Ecuador, quiero una audiencia con usted. De ese punto para adelante se puede hacer esto, pero necesita presión. O sea, el Estado puede generar presión, dice usted, sobre la justicia de Estados Unidos, del Estado ecuatoriano. Es que no es solo la justicia, o sea, lo que hay que acelerar esto del juicio de la sentencia, eso sí, y hay como presionar a la Florida que lo haga. Eso es lo que hizo Italia, exactamente lo que hizo Italia. Pero no estamos hablando de meternos al sistema judicial americano. Esto es una acción diplomática. Aquí no solamente que no hay evidencias que inculpan a mi padre, sino ya sabemos quiénes fueron. Ya encontramos, porque nos escondieron, el testimonio de Robert Fowler. Si leen el libro de Oscar Vela, Los crímenes de Barto, explica todo ahí. Pero había dado testimonio al FBI de que él estaba presente durante los asesinatos. Dio los nombres de los asesinos, dio el nombre del sicario que contrató a los asesinos. Explicó todo. Y eso fue escondido. Entonces, con eso y con el respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también encontró que los Estados Unidos y la Florida son culpables de violar los derechos humanos de mi padre, puede entrar a presionar de que se haga una transferencia de custodia. Aquí en la formación que tengo, se da cuenta que varios abogados ecuatorianos van a viajar a la Florida. ¿Cuál va a ser el rol de esos abogados en este caso? Bueno, lo que estamos pidiendo es de que la Cancillería haga lo que ha hecho las otras cancillerías en las administraciones pasadas. Este es el primer gobernador que el Ecuador no ha hablado y ha dado su posición en cuanto al caso de mi padre y del secuestro de mi padre. Entonces, nunca se han pronunciado a decir, ustedes violaron nuestra soberanía, ustedes violaron los derechos humanos de un ciudadano ecuatoriano, aquí están las evidencias que ustedes coimaron a estos oficiales y que se metieron ahí con Víctor Hugo Olmedo, con Jorge Pastor Peñarera. Pastor Peñarera sigue trabajando para la embajada y que la embajada americana, a través de Jorge Pastor Peñarera, fue envuelto en ese secuestro. O sea, todo eso es algo para decir a la Florida, aquí hay que arreglar esto, porque se ha hecho una injusticia tremenda y ustedes ya son culpables de esto. Y la comisión ha pedido la liberación inmediata de mi padre. Y claro, los Estados Unidos no les importa, porque ellos nunca han hecho nada que la comisión les ha dado, no como otros países como el nuestro. Pero eso es la parte del reporte. A nivel de puede estar Tengo algún problema con la conexión de internet. Me parece que obviamente debe ser porque se está movilizando. Ahí lo tengo de nuevo, Francisco, que se me congeló la imagen. ¿Me escucha? Sí, me escuchó.
La última parte no la escuché, si Sí, puede, lo si puede escucho. repetir, por favor. Sí. Te- Claro, o sea, la parte hecho de la parte diplomática, de influencia que puede hacer el Ecuador. ¿Sí me escucha? Sí, ahí le escucho, le escucho. Siga Aló. usted. Sí, sí, me escucha, ya, qué bien. Esta es la parte que le cuento. Italia fue con el mismo caso. Italia hizo esto con Enrico Forti, pero Italia ni siquiera tenía el respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya inculpó a los Estados Unidos con violar los derechos humanos de mi padre. Y entonces, con ese respaldo, ellos pueden decir, ve todo lo que ha pasado. Ya tenemos la entrevista de su propio detective, de su propio fiscal, que coimaron a los ecuatorianos oficiales para llevarse y secuestrarle a Nelson Serrano. Ya tenemos toda esta evidencia. Pero aquí hay que arreglar, hay que reparar esta justicia. Entre los dos países, reparar algo que se debe hacer. Y eso es lo que hizo Italia con la Florida, y Ecuador puede hacer lo mismo. En el caso del gobernador que usted dice que con este gobernador no se ha tenido un diálogo. ¿Qué tan asequible es el gobernador de la Florida hoy? No recuerdo el nombre bien, que se cree que le van a reelegir en el 2024 como presidente, pero hay como alcanzarle. Todos los otros gobiernos le han tenido citas con la oficina del gobernador y han podido demostrar todo lo que el Ecuador ha querido plantear, las violaciones de su soberanía, los derechos humanos, todo esto. Pero hasta ahora esta administración, Ron DeSantis, no lo ha presentado. Entonces, sí es accesible, sí puede hacer la cita, solo falta pedirlo. Correcto, Francisco. Le quiero agradecer, tengo alguna dificultad para continuar con la entrevista con la señal. Le quiero agradecer por estos minutos para conversar con usted y claro, estamos permanentemente monitoreando la situación de su padre, el señor Nelson Serrano. Muy amable. A ustedes muchas gracias por esta atención, perdón el problema con la señal y un abrazo fuerte al pueblo ecuatoriano que sigue escribiendo a mi padre, nos escribe a nosotros con tantas oraciones a nuestra causa. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, muy amable. A Francisco Serrano, hijo de Nelson Serrano, ecuatoriano que ha sido sentenciado en los Estados Unidos hace varios años, varias décadas ya. Fue sentenciado a muerte por un crimen que asegura Nelson Serrano no cometió. Y él permanece en este denominado corredor de la muerte. Su hijo nos ha referido justamente la grave situación médica, la situación de salud que enfrenta ahora mismo Nelson Serrano. Es un tema complejo que lo monitoreamos permanentemente. Ahora hemos hablado con Francisco Serrano, también hemos tenido contacto con Oscar Vela, que incluso escribió un libro vinculado a la historia de Nelson Serrano y este caso en particular. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.